146. Ahí vamos a estar compartiendo algo, dando introducción al tema para hoy. Estamos hoy celebrando lo que es el Día del Padre, que en la realidad no es lo mismo que el Día de la Madre, ¿verdad? Pero Dios es bueno tanto con el Padre como también con la Madre. Y por sobre todas las cosas, tenemos un Padre celestial, un Padre divino, que nos da esperanza. Y de eso vamos a hablar, amén. Un Padre que nos da esperanza, amén. Y vamos a tomar algunos personajes de la Biblia, ¿verdad?, que también mantuvieron esa esperanza en ese Padre, en ese Dios. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, y alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que dan pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén, Señor. Declaramos bendición, declaramos victoria, y que tu Espíritu Santo ministre, Señor. Que tu Espíritu Santo sane el que está enfermo. Que tu Espíritu Santo fortalezca, consuele, vivifique, santifique a tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, que se abran los cielos y que tu Espíritu Santo nos ministre. Gracias. Amén. Dependemos del Señor, hermanos, en todo. Y nuestra esperanza tiene que estar en Cristo, en el Señor. Él es un Padre que nos da esperanza. Y nos da esperanza viva, nos da una esperanza real. Es un Padre de esperanza. Quizás muchos padres, siento un chillido por acá, no sé si hay micrófonos prendidos o algo. Es un Padre que nos da esperanza, hermanos. Aquí el Salmo 146, antes de ir al mensaje en sí, dice el salmista: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. El salmista acá está declarando esperanza, ¿no? Dice: en mi vida cantaré salmos y mientras viva cantaré salmos. O sea, él está diciendo: bueno, Señor, sobre toda mi vida, en todos mis tiempos, y mientras yo viva, mantendré la esperanza en ti y te alabaré a ti. Y sigue diciendo: no confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. No confíes en los poderosos, ¿verdad? Hay un ser poderoso que es el sistema de este mundo. Bueno, aquí nos exhorta esta palabra: no confiar en el sistema. Tengamos cuidado porque es poderoso. No confíen en la mano humana, en el sistema humano. No confíen en el hombre poderoso, porque no hay en él salvación. Dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Aquí en el caso del ser humano. Por más poderoso que sea el ser humano, ustedes saben, hermanos, que la ley es así, ¿verdad? Se muere y todo se termina y se olvida y todo perece lo de esa persona poderosa. Ahora dice el versículo 5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Gloria a Dios. Bienaventurado, feliz, amén, aquel cuyo Dios
es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Gloria a Dios, ese Dios de promesa, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual dice, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. O sea, nuestra esperanza debe estar en ese Dios. Amén. Que no es una religión, es un diosito, no es un viejito, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bendita esperanza, amén. Porque tenemos esperanza en alguien grande, en alguien soberano, en alguien poderoso. Mantenga la esperanza en ese Dios que tiene todos los recursos. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ellos hay. Todo es de Dios. Amén. Bueno, en ese Dios, de todo y de todos esos recursos que tiene, nosotros somos de Él y mantenemos la esperanza en Él. Amén. Dice que guarda verdad para siempre. O sea, Dios guarda su verdad para siempre, mantiene su verdad para siempre, en un mundo que cambia constantemente, en un mundo que tiene muchas palabras y muchas mentiras, muchos engaños, ¿verdad? La palabra de Dios y la verdad de Dios permanece para siempre. Guarda verdad. No importa lo que el hombre diga, lo que el sistema diga, lo que nos digan los expertos y los poderosos. Hay expertos que son expertos de este mundo y viven para este mundo y viven a espalda de Dios y son personas expertas, pero expertas, alejadas de Dios, que muchas veces guían a las personas a alejarse de Dios o a creer en el sistema simplemente, ¿verdad? Pero, hermanos, al final de la trompeta, al final de la vida de cada uno, al final de nuestro peregrinar en la tierra, lo único que nos va a, digamos, amparar, o lo único que va a estar presente al final es la verdad de Dios. Esa verdad que es para siempre. Amén. Entonces hay que mantener la esperanza en esa verdad que es para siempre. Gloria a Dios, que hace justicia ¿a quién? A los agraviados y que da pan a los hambrientos. Gloria a Dios. Entonces, mantener la esperanza en este Dios vale la pena. Amén. Yo sé que este mundo está lleno de aflicciones, de problemas, de adversidades, de cosas que no nos gustan, de tragos amargos, ¿verdad? La verdad que este mundo en muchas partes, ahora la hermana compartía lo que tiene que ver con la voz de los mártires y lo que pasa en Tayikistán y en Afganistán. Parece que Tayikistán está obligando a la gente de Afganistán, los que estaban allí, a volverse a Afganistán, y todo es tragedia, hermanos, para todas esas familias. Bueno, hay que mantener, esa gente tiene que mantener la esperanza, hermanos, en ese Dios, porque Él hace justicia a los agraviados y da pan a los hambrientos. Amén. No es un Dios, hermano, que tira el pan, ¿verdad?, así nomás a los que tienen hambre. Hay gente que tiene hambre porque quizás hay gente que no tiene una cultura del trabajo, no le gusta trabajar. Y bueno, Dios no tira el pan así nomás. Pero estoy seguro que a los hijos de Dios que buscan su rostro cada día y que se humillan y que buscan de Él cada día, Dios le da el pan, Dios le provee el pan, hermanos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Gloria a Dios. Levanta a los caídos. ¿Cuántas veces hemos estado caídos y el Señor nos levanta? Amén. Damos gloria por eso. Amén. Por eso hay que mantener la esperanza. Jehová ama a los justos, a los justificados. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces, ¿cuántas promesas tenemos aquí para confiar en nuestro Dios? Amén. Guarda a los extranjeros. ¿Qué problema hay con los extranjeros, hermanos? Que tienen que salir de su país, a veces por lo trágico de su país, ¿verdad? Y tienen que irse a otro lugar. Está sufriendo el mundo.
están sufriendo esos extranjeros a veces en algunos países. Pero acá la Biblia dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, gloria a Dios, y el camino de los impíos trastorna. La esperanza es una virtud fundamental anclada en la fe en Dios y en sus promesas. Amén. Es una virtud fundamental. Tener esperanza, hermanos, en un mundo que muchas veces no ofrece esperanza, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo de suicidios, siempre, cada día, de muertes, de violencia. Y eso hace que la gente pierda la esperanza. ¿En quién voy a confiar?, dice la gente. Bueno, es una virtud, la esperanza, ¿verdad? Es una virtud fundamental, dice, anclada ¿en dónde? En la fe. ¿Pero en la fe en quién? En Dios y en sus promesas. ¿Verdad? Queremos tener una esperanza real, viva. Tiene que haber, hermanos, fe en Dios. Una fe firme, una fe real, una fe viva, una fe fructífera, una fe de acción. Amén. No una fe de religión, una fe de acción, una fe donde yo le creo a Dios, pero también tengo que hacerle caso a Dios. Porque en el momento que le hago caso, entonces esas promesas de Dios comienzan a fluir. Porque Dios es fiel a sus promesas, a su palabra. Y si es fiel a su promesa, a su palabra, Él va a llegar a tiempo. Él va a llegar con el recurso a tiempo necesario. Dios va a llegar, hermanos, para socorrerte y para contestar esa oración a tiempo cuando nosotros estamos anclados en esa fe en Dios y en las promesas. Nosotros, anclados significa afirmados. Afirmados. Mi fe está tan firme en ese Dios que me da esperanza. Y está tan firme en las promesas de Dios, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, porque en el mundo hay aflicciones, en el mundo hay tragedias, hay dolores, hay pérdidas, hay guerras, hay violencia, hay cosas que si sacamos la mirada de Dios y miramos el mundo, hermanos, caemos en depresión, caemos en un estado de depresión que no nos levanta nadie. Por eso es necesario anclar nuestra fe en Dios y en su promesa. ¿Verdad? Dice que la esperanza es una fuerza, ¿verdad?, que sostiene el alma en tiempos de dificultad. Gloria a Dios. La esperanza sostiene el alma en tiempos de dificultad. Bien evidente lo que sucedía con el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio, en un pueblo extranjero, mal, sin el templo, sin su ciudad, apartados de todo. Ellos habían perdido toda esperanza. Dice, ¿cómo podemos cantar nosotros aquí, en este lugar? ¿No? Habían perdido toda esperanza de regresar. En Ezequiel 37 habla de los huesos secos, ¿verdad? Pereció toda nuestra esperanza. Somos muertos. Pereció nuestra esperanza, decían ellos. Pero hermanos, cuando está Dios en el juego, cuando está Dios en el asunto, cuando Dios está en tu vida, cuando Dios está en tu oración, en tu contacto diario, en tu agenda, allí en primer lugar, cuando Dios está, hermanos, siempre vivirán esos huesos. Hay esperanza de que esos huesos vivan nuevamente. Hay esperanza que fluya eso que parece estar perdido, olvidado, muerto, parece que no pasa nada, hermanos. Es una fuerza que sostiene el alma en tiempos de dificultad. Y vaya si necesitamos en este tiempo. Nosotros hablamos aquí en nuestra iglesia, aquí en nuestro Uruguay, en nuestro país. Hablamos de una necesidad tremenda de tener esperanza en Dios. Y necesitamos tener esperanza en Dios. Imagínense esas personas, Medio Oriente, por ahí en esos lugares. Imagínense esas personas. ¿Cuánto tienen que aferrarse a Dios? La gente que cree en el Evangelio ahí, hermanos, realmente cree y están dispuestos a morir porque han encontrado en Dios esperanza, aún en medio de la guerra, de la batalla, han encontrado.
tenemos una familia de misioneros allí, entre los refugiados en Jordania, ¿verdad? Porque Jordania está limitando allí con Israel. Y bueno, es una zona de guerra, una zona de conflictos, donde pierde el inocente muchas veces, donde sufre el inocente, donde muere el inocente, donde llora aquellas personas que no quieren saber nada de guerra, ni de terrorismo, ni de conflictos, lo que quieren es vivir en paz con su familia. Bueno, hermanos, no les queda otra que huir, que irse a otra nación. Pero hay una oportunidad cuando se encuentran con el Dios de esperanza. Gloria a Dios. Por eso hay que seguir orando, porque somos esos instrumentos, ¿verdad? Somos instrumentos, hermanos. Somos responsables de hacer algo por ellos, ¿verdad? Levantar una oración, un clamor, interceder. Hermanos, muchos se han sustentado con la oración de la iglesia. Han mantenido la esperanza porque hay una iglesia orando. Y nosotros acá, hermanos, mantenemos la esperanza porque también estamos orando los unos por los otros. Necesitamos, en un contexto mucho más fácil todavía, porque Uruguay es un contexto, un país, digamos, de facilidades, de apertura, de libertad, ¿verdad? De bendición, porque Uruguay es una tierra de bendición. No la convirtamos en una tierra de maldición. Uruguay es una tierra de bendición. Tenemos que seguir orando, hermanos, por eso. Pero aún así necesitamos tener esperanza en Dios. Si yo creo, hermanos, que si yo deposito mi fe en los gobiernos que vienen, en nuestros gobernantes, ¿verdad? O en algún poderoso, hermano, estoy totalmente perdido y confundido. Necesito mantener la esperanza en Dios. Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que en el caso de Job, por ejemplo, ustedes conocen la historia de Job. No voy a estar repitiendo la historia de Job, pero saben que a Job le falló toda la abundancia que tenía, la abundancia material de bienes que poseía, le falló a Job. Él podía tener esa esperanza en esas cosas, podía tener mucha esperanza, mucha seguridad en eso. Sin embargo, le falló todo eso a Job. Ustedes se acuerdan que en un día le fue quitado todo. Todo lo material fue arrasado. El diablo se metió allí y arrasó con todo, ¿verdad? Y bueno, y después todo lo que pasó. Pero, hermanos, la Biblia dice que nuestra vida no consiste en la abundancia de bienes que poseemos. Nuestra vida no consiste, nuestra esperanza no consiste en todo lo que nosotros podemos afanarnos en este mundo, ¿verdad? Nuestra esperanza consiste en Dios, que tenemos un Dios vivo, un Cristo que resucitó, que venció la muerte, que levanta al caído, que nos ha levantado, que nos ha tomado, ¿verdad? De allá, de aquella depresión del mundo, de la oscuridad del mundo, de la esclavitud del mundo, ¿verdad? Nos ha tomado, nos ha cobijado, nos ha agarrado, nos ha mimado, nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sostenido. Nuestra esperanza está en Dios. Gloria a Dios. Pero no en la abundancia de bienes materiales. A Job le falló, hermanos, todo su sustento emocional desde el punto de vista humano. ¿Por qué digo eso? Porque la familia es un sustento emocional. ¿Sabe usted? La familia, el matrimonio, los hijos. La familia, hermanos, es un lugar de poder, es un lugar de autoridad. Por eso el sistema quiere destruir la familia. Trate, hermanos, evite que se destruya su familia. Ore por su familia. Yo sé que hay cosas a veces que se nos escapan de la mano o de nuestro control, porque el hombre es el que decide en definitiva, ¿verdad? Pero a veces nosotros podemos evitar, con nuestra fe, con nuestro consejo, con nuestra oración, con nuestra sabiduría, con nuestra paz, ser personas de paz en la familia, ser personas que luchen por la unidad familiar. Mantenga eso, hermanos, porque es un sustento poderoso, hermanos, emocional. Pero a veces ese sustento familiar falla. Cuando la familia falla, hermanos, cuando la familia te da la espalda, o cuando hay problemas familiares, o quizás cuando hay una pérdida de un familiar que amamos, ¿verdad? Entonces, en el caso de Job, falló todo el sustento emocional humano que tenía. En primer lugar, los hijos.
Murieron todos. Y qué tragedia emocional, hermanos, para un padre cuando muere un hijo. Qué tragedia, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, aquellos que tenemos hijos sabemos, ¿verdad? Lo que es, cómo amamos, es parte de nuestro ADN, de nuestra sangre, de nuestros genes, de nuestras entrañas, ¿verdad? Entonces se nos arranca algo que amamos y a veces no mueren físicamente, pero mueren de otra forma, ¿verdad? Perdidos en este mundo, se transforman en huesos secos, olvidados, perecieron, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Bueno, en el caso de Job, murieron, hermanos, en un día todos los hijos de Job y las hijas, ¿no? Pero le falló entonces todo su sustento emocional, pero desde parte de los humanos. También le fallaron los psicólogos, los amigos que tenían, ¿verdad? Porque Job tenía amigos y los amigos, en vez de consolarlos, de ayudar, de fortalecer a Job en su dolor, ¿verdad? En su adversidad, en su crisis, los amigos comenzaron, hermanos, a tener argumentos en contra de él, a juzgar. Y qué tremendo, hermanos, cuando nosotros estamos mal y alguien viene a juzgarte en el lugar de buscar una ayuda, una solución, un alivio a tu necesidad. Es bravo cuando vienen con un dedo amenazador. Es bravo eso, hermanos. Te quiebra, te lastima más todavía, ¿verdad? Y dije psicólogos acá porque estamos viviendo una época de psicólogos por todos lados, ¿verdad? Es muy probable que muchos psicólogos tengan trabajo asegurado en este tiempo. No estoy en contra de los psicólogos porque es un profesional que estudió, que se preparó y que muchos de nosotros quizás en algún momento tenemos que ir a un psicólogo. Hay psicólogos cristianos, o sea, no hay nada de pecado en ser psicólogo. Estoy hablando, hermanos, que a veces, ¿verdad? Son humanos, a veces, no siempre son humanos. Y a veces, por más preparados humanamente que estén, ellos no pueden penetrar el alma de una persona, no pueden llegar allí donde está la necesidad emocional de una persona. Entonces, hay mucha gente que ha recurrido a psicólogo y terminan quitándose la vida también. O sea, no hubo una solución plena. Porque uno no puede mantener la esperanza en el ser humano, ¿verdad? Y en el caso de Job le fallaron todos los humanos. Y los amigos, ¿verdad? Lo escucharon como si fuera un psicólogo, lo demás, pero después lo ejecutaron, ¿no? Le falló, la familia le falló, la mujer le falló a Job, ¿verdad? Su esposa le falló. O sea que le falló todo el sustento emocional. Porque cuando uno está en un problema y tiene la familia, es otra cosa, hermanos. Qué lindo es qué lindo, bueno, qué confortable, qué aliviador es cuando estamos en un dolor y tenés un familiar que te tiende una mano, que está a tu lado, que de alguna forma te provee, te bendice. Qué lindo, pero en el caso de Job quedó solo, ¿verdad? Perdió todo su sustento emocional, le falló. Amén. Le falló la salud, o sea que toda aquella sarna que tenía, hermanos, ¿no? Ahora, lo que no le falló a Job fue el sustento espiritual. Gloria a Dios. Lo que no le falló a Job fue el sustento divino, el sustento espiritual. Amén. Por eso nuestra esperanza tiene que estar en Dios, en lo divino. Amén. Porque el ser humano falla, la familia te falla, todo ese sustento, lo material, la salud, a veces te falla, hermanos, pero Dios no te falla, gloria a Dios. El Señor no te falla, hermanos. Gloria a Dios. Por eso dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Y Job tenía la esperanza en Dios, porque desde el comienzo, o antes de que todo sucediera, dice que Job era una persona recta, justa, temerosa de Dios. Era una persona que tenía comunión con Dios. Pero en algún momento, hermanos, vino una raza, se perdió todo, le fue mal en todo.
Y era un creyente, era un hombre fiel a Dios, era un padre fiel. Muestra la Biblia que era un padre fiel. Pero, hermanos, vino el enemigo y arrasó con todo en ese momento. Claro que fue una permisión de Dios. Dios lo permitió en ese momento, ¿verdad? Pero lo que no le falló fue el sustento espiritual. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Te puede fallar esto, te puede fallar el sustento emocional, te puede fallar el sustento material de los bienes, te pueden fallar muchas cosas de este mundo, pero Dios no te va a fallar. El Espíritu Santo no te va a fallar. Él está. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Puedo mantener la esperanza en Dios. Puedo mantener la esperanza porque Él no me va a fallar. Amén. No me va a fallar. Gloria a Dios. Él resucita. Él hace que las cosas sucedan. Amén. No le falló el sustento espiritual que fue Dios. No le falló el sustento espiritual que fue el Redentor. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Pero al principio Job, después que perdió todo eso, él dice que se postró y adoró y dijo, Señor, Jehová quitó, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Dios. Eso significa, hermano, que mantuvo. En su pérdida mantuvo la esperanza en Dios. En su dolor mantuvo su esperanza en Dios. Cuando todo le falló, mantuvo su esperanza en Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos capaces de mantener la esperanza en Dios en tal forma, hermanos? ¿Verdad? Gracias, Señor, porque tú estás en control. Gracias, Señor, porque tú estás en control aún en este dolor que estoy pasando. Gracias, Señor, porque aún estás en control cuando, Señor, las cosas financieras no están bien, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en control aún cuando mi familia me traicionó, me lastimó o me dio la espalda. Mis amigos, mis psicólogos fallaron. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mantengo la esperanza en Dios. Mantengo la esperanza en la verdad de Dios. Mantengo la esperanza en el Espíritu Santo, el Consolador, el que consuela, el que sana. Y quiero decirle, hermano, que el Espíritu Santo sostuvo a Job. Porque no hay otra cosa, no hay otra explicación, hermanos. No hay otra explicación. El Espíritu Santo hace lo que el hombre no puede hacer. El Espíritu Santo sustenta donde el hombre no puede sustentar. El Espíritu Santo te sustenta donde te sentís fracasado, donde sentís el dolor fuerte, donde te lastimaron, donde te dejaron solo, porque Él quedó solo. Y muchas veces quedamos solos. Hay creyentes que a veces en su batalla, en su dolor, queda solo o queda sola. Parece que nadie está, parece que nadie puede, pero en realidad quien no te va a fallar es el sustento espiritual, es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. Por eso mantenga la esperanza en Dios. Debemos mantener la esperanza en el Señor y en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Amén. Usted sabe la historia de José también. Porque a él también le falló el sustento emocional de parte de la familia, le falló el hombre, le fallaron, hermanos, todos allí, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Jehová estaba con él. No le falló el sustento espiritual. Dios no le falló, el Espíritu Santo no falló, hermano. En varias ocasiones dice, pero Dios estaba con José. En esa traición, hermanos. En ese dolor, en esa soledad que vivió José, ¿verdad? En ese desprecio que vivió José, en la cárcel, que fue olvidado, ¿verdad? Porque cuando estaba en la cárcel, él ayudó allí a dos conocidos en la cárcel, amigos, los cosperos del rey, el panadero del rey. Y él dice, bueno, acuérdense mío ahora, cuando vayan a Faraón. Y dice que se olvidaron, 2 años se olvidaron, ¿verdad? Por 2 años. O sea, cuando todo parecía, hermanos, que la cosa era muy difícil, ¿verdad? Encontramos esta palabra, Jehová estaba con él, Jehová estaba con José.
Entonces, esto nos da esperanza, hermano. Esto te tiene que dar esperanza. Si Dios está, el Señor está, Dios está, Él dice que no tendremos ninguna batalla más grande de lo que podamos soportar. Entonces, esa batalla que a veces experimentamos, hermano, es más para glorificar a Dios después, para decir, Señor, gracias. Aleluya. Porque me diste la victoria. Gracias porque me sustentaste. Gracias porque tuviste misericordia de mí aún en mis fallas, en mis flaquezas, en mis debilidades. Gracias, Señor, porque estás conmigo como poderoso gigante. Y en esta situación, en este dolor, en este desprecio, en esta soledad, en esta cárcel, en este olvido, tú estás conmigo. No te has olvidado de mí. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. La esperanza que José tuvo en Dios lo mantuvo sano, espiritualmente sano. Eso es importante, hermano. Porque la esperanza en Dios, puede haber batallas, puede haber dificultades, pero la esperanza en Dios te mantiene sano, te mantiene sin odio. ¿Verdad? A veces la gente que no tiene a Cristo muchas veces está en un problema y se descarga con otros. Se descarga con un hijo, se descarga con una madre, con un padre. Hay tantas tragedias en ese nivel, ¿verdad? Hay tantos explotes, hay tanta destrucción, hermanos. Cuando uno está sobrecargado por algo y se descarga con alguien que no tiene nada que ver. ¡Qué dolor! Pero José, hermanos, donde él anduvo sano, sin odio, sin rencor, porque no guardó rencor, él fue sanado. Él podía guardar rencor por el pasado, ¿verdad? Él podía tener un odio hacia sus hermanos por el pasado, pero él se mantuvo en paz y en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, en medio de un tiempo de tragedia, de un proceso de tragedia, de dolor. Él se mantuvo, ¿verdad?, en esa paz y en esa comunión con Dios, y Jehová estaba con él. Amén. ¿Por qué? Porque mantuvo su esperanza en Dios. Y eso es para nosotros, hermanos. Nosotros podemos estar sanos aunque estemos viviendo batallas. Podemos estar sin ningún odio aunque alguien nos haya traicionado. Podemos estar, hermanos, sin rencor aunque muchos nos hayan dejado solos en la dificultad. Y podemos estar en paz y en comunión con Dios a pesar de los sufrimientos y demás. Amén. Pero hay que mantener la esperanza en Dios y en sus promesas. Amén. José fue recompensado, exaltado, amén, y después terminó sustentando a la familia, amén. Entonces vemos que Dios cumplió, Dios estuvo en todo ese momento, hasta el fin Dios estuvo con él, amén. Y por último tenemos a otro hombre que quiero hablar algo aquí, que fue Pablo, otro hombre que en muchas ocasiones la tuvo que luchar solo, amén. Hay mujeres, ¿verdad?, así como hay hombres que en la vida la tienen que luchar solo o sola, ¿verdad? A veces pienso mucho en las madres solteras, ¿verdad? Pero no son solo las madres solteras, hay gente que está sola en la vida y la tienen que luchar de esa forma. En el caso del apóstol Pablo, veo un apóstol Pablo solo, ¿verdad? Él tuvo ese encuentro con Cristo que le cambió la vida, fue lleno del Espíritu Santo que le cambió la vida, ¿verdad? Pero fue un hombre que experimentó mucho el sufrir, realmente, hermano. Fue un hombre que en el Nuevo Testamento fue uno de los hombres que más sufrió, ¿verdad?, después que se convirtió al Evangelio. Usted sabe que estuvo preso, que fue apedreado, que fue traicionado, que fue rechazado por sus, digamos, amigos de batallas, ¿verdad? Sufrió el naufragio, amenazas de diferentes tipos, el aguijón en la carne, los azotes, el hambre, el frío. Todo eso experimentó el apóstol de la fe, el hombre de fe, el hombre que tenía comunión con Dios, el hombre de oración, el hombre del Espíritu Santo, el hombre que aconsejaba a la iglesia a mantenerse con toda la armadura de Dios, ese hombre que predicaba el Evangelio, que anunciaba el Evangelio, ¿verdad? Sin embargo, este hombre pasó por todas estas cosas. Ahora él mantuvo una esperanza
en Dios, en todo su peregrinar. Mantuvo una esperanza en la predicación del Evangelio, porque aún así él siguió predicando el Evangelio. Yo no sé qué pasaría con nosotros si vamos a un barrio a predicar el Evangelio ahí y nos sacan a pedrada. ¿Qué haríamos? Nos costaría volver a salir a un barrio. Comenzaríamos a decir, qué difícil que está complicado, más vale oramos en la iglesia, más quietitos en la iglesia probablemente sería nuestra actitud. Pero vieron todo lo que pasó con el apóstol Pablo, el apóstol de la fe, hermanos. Azotes, hambre y frío. O sea, todo eso si nos pasara a nosotros, si usted se pone en el lugar del apóstol Pablo, tremendo lo que vivió este hombre, ¿no? Tremendo lo que pasó este hombre. Ahora, él nunca perdió la esperanza, hermanos. Él siempre creyó en el consuelo divino, en el consuelo del Espíritu Santo. En muchas ocasiones él habla sobre el consuelo y habla sobre el Espíritu Santo. Él se mantuvo bajo la unción del Consolador, del Espíritu Santo. Nunca dejó de anunciar el Evangelio porque él sabía que el Evangelio era esperanza para ese mundo, ¿verdad? Y nosotros a veces estamos en batalla, en dificultad, en adversidad, pero no podemos perder la esperanza, hermanos, que el Evangelio es la única esperanza para este mundo, para tu familia, para tus amigos, para tus conocidos. No importa lo que este mundo haya logrado, hermanos. Este mundo viene barranca abajo. Pero en el Evangelio, hermano, Dios levanta al caído y Dios va a levantar familiares tuyos que están caídos, están presos, están ahí siendo cautivos de este mundo, del diablo. Dios levanta al caído y Dios te levanta a ti si estás desanimado o caído. Dios nos levanta. Hay esperanza en el Evangelio de la paz, en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de este Cristo que venció la muerte resucitando al tercer día. ¿Cuántos creen? Amén. Gloria a Dios. Mantuvo su esperanza hasta el final el apóstol Pablo. Qué bueno es mantener la esperanza, hermanos, hasta el final. Hasta cruzar, hasta llegar. El apóstol Pablo termina diciendo, he llegado a la meta, he guardado la fe, he corrido la carrera. ¿Verdad? O sea, él hizo todo, él mantuvo la esperanza, él se mantuvo perseverante en ese llamado de Dios, siguió predicando y anunciando aún dentro de la cárcel, preso allí, con las heridas, con los azotes, no dejó de anunciar el Evangelio, a veces por carta, pero lo hacía, hermano, anunciaba el Evangelio. Y era muy amigo del Espíritu Santo. Escuchaba al Espíritu Santo, ¿verdad? En una ocasión él quería ir hacia un lugar y el Espíritu Santo le prohibió, le dijo que no, ¿verdad? Era muy sensible al Espíritu Santo. Él se aferró al Espíritu Santo. Él tenía una comunión con el Consolador y vaya si lo necesitaba. Hermanos, en nuestras batallas, en nuestras angustias, en nuestras adversidades, en nuestros dolores, el primero es el Espíritu Santo, es el Consolador, es el que sana, hermanos, porque estamos muchas veces siendo golpeados en diferentes batallas. Hay dardos de fuego del maligno que a veces nos atraviesan, hermanos, y nos lastiman, o dardos de fuego que vienen a la mente para confundirnos, pero qué lindo es ir a la presencia del Espíritu Santo y decirle, Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi esperanza, tú eres mi socorro en este dolor, en esta adversidad. Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, fortaléceme. Señor, sáname. Y el Espíritu Santo lo hace, hermano. Por eso hay que creer. Tenemos que tener fe, hermanos, y esperanza en Dios. Porque la fe bíblica, la fe en la verdad, es la que nos hace libres de todos esos aprietos, de todas esas cosas, y podemos mantenernos en paz. Amén. Tenemos un Padre con esperanza viva. Jesús resucitó de entre los muertos. Tenemos esperanza para nuestro porvenir, dice Jeremías 31:17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Hay esperanza, hermanos. En Cristo hay esperanza para tu porvenir. Fuera de Cristo, hermanos, no hay chance ninguno. Vas a estar dando manotazos de ahogado y te vas a morir, ¿verdad?
Pero si estamos en Cristo, hermanos, hay esperanza para tu porvenir. Y dice, tus hijos volverán, dice, a su propia tierra. ¿A la tierra de qué? A la tierra de bendición. Puede ser a tu casa, puede ser, digamos, a la comunión nuevamente contigo. Puede haber algún problema familiar, ¿verdad? Pero el Señor hará que todo vuelva a la sanidad y a la restauración. Esperanza y también para tu porvenir, dice el Señor. Es Dios quien te dice, no es el mundo. El mundo quiere que pierda la esperanza. Amén. El pueblo, ¿verdad? El Señor es quien nos ampara con esperanza. Es un Dios de promesas cumplidas, un Dios que cumple sus promesas. Así que mantenga esa esperanza hasta el final en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿Cuántos a partir de ahora van a decir, bueno, Señor, hay cosas que están pasando que no están bien en mi vida, o en mi familia, en mi casa, en mi finanza, o un problema de salud? Yo no sé, Señor, estoy viviendo una batalla que parece muy difícil para mí, pero quiero decirte que el sustento en esa batalla es el Señor Jesucristo. Si mantenemos nuestra esperanza en Dios, Dios hará. Si mantenemos nuestra esperanza en el Señor, Dios va a llegar a su tiempo. Dios va a corregir a su tiempo. Dios va a traer a tu hijo, a tu hija a su tiempo. Dios va a hacer que las cosas fluyan a su tiempo. Dios va a proveer a su tiempo. Dios va a sanar a su tiempo. Dios va a hacer su obra a su tiempo. Y nosotros glorificamos a Cristo. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Les invito a orar en esta hora. En el nombre de Jesús.